Primera conferencia, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1930 y a la cual podían asistir, sin excepción, todos los seguidores de mis ideas pertenecientes al Grupo de Nueva York. Comencé así. Desde ayer he meditado seriamente sobre la manera de presentar el conjunto de las explicaciones por medio de las cuales tengo la intención de hacerles comprender, a partir de hoy y en las 2 o 3 reuniones siguientes, ciertos hechos bien determinados que tocan muy de cerca su vida. Dicho de otra manera, he buscado la forma y el orden que le debo dar a mis exposiciones para que puedan tener alguna posibilidad de llevarlos a ustedes, norteamericanos, cuyo mecanismo mental está anormalmente desarrollado en comparación con el de otros pueblos, debido a condiciones que ustedes mismos se han creado, a comportarse de manera normal e imparcial frente a estos hechos. Y si me ha sido necesario reflexionar larga y seriamente, es porque tengo el sincero deseo, ahora que me es posible, de darles ayuda por medio de mis explicaciones, precisamente a ustedes, que son miembros de este grupo norteamericano de seguidores de mis ideas y que gracias a su devota actitud, tanto hacia mí personalmente como hacia mi trabajo, durante los duros años posteriores a mi terrible accidente, han despertado en mí datos vivificantes, generadores de benevolencia. Más aún, durante todos estos años, se ha ido formando poco a poco en mí la firme convicción de que en todos ustedes, los norteamericanos, debido sin duda a la lectura por demás abundante de literatura periodística, se ha desarrollado más que en otras gentes un factor anormal que ha llegado a ser, en estos últimos tiempos, una propiedad inherente a los hombres contemporáneos y que actúa sobre su psiquismo general de manera tal que se contentan, como es fácil comprobar experimentalmente, con la asimilación superficial de toda clase de impresiones nuevas, leídas u oídas, sin tener la menor idea de las malas consecuencias que esto pueda traer. A fin de cuentas, me parece que estas reflexiones me han permitido elaborar en el pensamiento una forma de exposición bastante apropiada. Según este esquema, me dispongo ahora a suscitar en ustedes y a explicarles varias cuestiones que estoy seguro les parecerán a primera vista sin ninguna relación con lo que ustedes esperaban oír de mí y que les había prometido decir para su bien. Y sin embargo, solo esta serie de explicaciones tiene la posibilidad de cristalizar en su aparato mental anormalmente constituido aquellas nociones cuyo conocimiento les será, a mi parecer, no solamente muy útil, sino absolutamente indispensable. Ante todo, quiero hacerles conocer 2 de los puntos fundamentales del programa detallado que había elaborado con la idea de introducirlo poco a poco en la vida de los hombres por medio del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Este instituto, dicho sea de paso, fue fundado por mí en Rusia 2 años antes del desencadenamiento de lo que hoy en día se llama Guerra Mundial, pero no pude llegar de inmediato a establecer firmemente sobre sus propios pies a esta criatura mía. Tan solo después de repetidas tentativas en otros varios países, tentativas que debido a la guerra acababan siempre en un crash, ocasionándome pérdidas materiales considerables y un enorme gasto de energía, así como una tensión casi absolutamente sobrehumana de mis fuerzas físicas y morales, llegué hace 8 años, como ya he dicho, a instalarlo en el noble país de Francia. Un párrafo de este programa trataba sobre la realización práctica de un proyecto según el cual, tan pronto como la cuestión material estuviese más o menos resuelta, tanto para el establecimiento principal como para las otras secciones ya fundadas en aquel entonces, y tan pronto como el proceso de asimilación de lo que se llama comprensión se hubiese más o menos establecido en la naturaleza de los alumnos, gracias a su trabajo sobre sí mismos, yo emprendería de inmediato, con la ayuda de aquellos que hubiesen alcanzado un grado bien definido de lo que todas las escuelas esotéricas anteriormente llamaban el ser y la comprensión, la apertura al público,
en cada gran ciudad de los continentes de Asia, Europa y América del Norte, donde se concentran los intereses de una importante masa de gente, instituciones de un nuevo tipo, que recuerden a aquellos que existen en la vida ordinaria en nuestros días por todas partes con el nombre de clubs. Pero la organización interior de estas instituciones públicas de nuevo tipo no tendría nada en común con la de estos clubs, que han instituido de manera tan singular sus propios principios, reglamentos, opiniones religiosas y económicas, así como diversos pasatiempos, tales como la lectura de diarios y periódicos, los juegos de naipes, bailes y mascaradas, conciertos de música variada, que por lo general se llevan a cabo sobre todo en estos últimos tiempos, con la amable participación de ciertos personajes que la mayoría de nuestros contemporáneos consideran celebridades y glorias, y que a mis ojos no representan, debido a su vida anormal y a la de sus antepasados, nada más que una especie de individuos a los que se les designaba, en los tiempos de la civilización babilónica, como fuentes ambulantes de irradiación maléfica. En lugar de todas las futilidades en uso en estos clubs, que no aportan absolutamente nada sustancial a los miembros, ni para su propio bien, ni para el desarrollo real de su individualidad, el programa tenía previsto una serie de lecturas en voz alta, charlas, explicaciones dadas por alumnos especialmente preparados con este fin, y que permitirían poco a poco tomar conocimiento, en una sucesión rigurosa, de diversos fragmentos de la suma de informaciones teóricas cuyos principios sirven de base al instituto que he fundado. Luego de haber estudiado estas informaciones asequibles a la comprensión de todo hombre contemporáneo, cada uno deberá reconocer que si bien todavía la mayoría de la gente las ignora, no por ello dejan de tener, por su verdad, la misma fuerza de evidencia que, por ejemplo, el axioma siguiente: cuando llueve, las calles se mojan. Entonces ellas llegarán a ser realmente, entre todo lo que es necesario conocer, con el fin de llevar una existencia digna del hombre y no de un animal salvaje, lo más importante de todo, aún más indispensable que el aire que respiramos. Y más tarde, gracias a la convicción suscitada en cada uno por estas informaciones teóricas de que existe una posibilidad y medios efectivos para elaborar definitivamente los datos requeridos para su propio bien, llegará entonces a ser posible emprender todos juntos su puesta en práctica. El segundo punto de mi programa, que a mi parecer es indispensable que ustedes conozcan, se refería a la puesta en marcha de otro de mis proyectos. Después de haber establecido un tempo de vida más o menos equilibrado en la sección principal del instituto, quería repartir a todos los alumnos, de acuerdo con los resultados obtenidos en su trabajo interior subjetivo, en 3 grupos independientes, de los cuales el primero, el grupo exterior, se llamaría exotérico, el segundo, el grupo intermedio, mesotérico, y el tercero, el grupo interior, esotérico. Al primero, o grupo exotérico, debían pertenecer, por un lado, todos los que acababan de entrar, y por el otro, aquellos que aún no habían adquirido, por sus méritos subjetivos, el derecho de pertenecer al segundo o grupo mesotérico. Según el programa fundamental, los alumnos pertenecientes al grupo mesotérico debían ser iniciados, pero solo en teoría, en todas aquellas cuestiones inaccesibles para el hombre ordinario que yo había elucidado en el curso de medio siglo de investigaciones especiales, ya fuera solo o en el seno de un grupo formado por hombres de la más alta cultura que se habían consagrado a la búsqueda de la verdad objetiva. En cuanto a los miembros del tercer grupo, el grupo esotérico, debían ser iniciados en todas aquellas cuestiones no solamente en teoría, sino en la práctica, es decir, debían ser instruidos en todos los medios que dieran la posibilidad real de un perfeccionamiento de sí durante un largo periodo de prueba en condiciones de control establecidas de manera del todo excepcional. Agregaré que tenía intención de consagrarme, con los miembros de este tercer grupo, a la búsqueda de medios esta vez asequibles a todos, con el fin de utilizar,
para el bien de toda la humanidad, lo que así habría sido comprendido y minuciosamente verificado. Y ahora, para que puedan adivinar por qué he citado precisamente estos 2 puntos de mi programa y qué relación pueden tener estos con mis explicaciones futuras relativas a su bienestar, y para que se forme en su mente tan totalmente mecanizada, como ya he dicho, que en ninguna parte sobre la Tierra se le podría encontrar su equivalente, un campo de conexión para una confrontación lógica de estas explicaciones, como lo habían definido los antiguos sabios psicólogos, yo encuentro oportuno y aún indispensable, para adecuarse a la serie de exposiciones ya fijadas en mi pensamiento, decirles, o mejor aún, confesarles, antes de hablarles de lo que los toca directamente, que entre los diversos factores de iniciativa cristalizados poco a poco en mi subjetividad, como consecuencia de experiencias muy intensas y no de las más agradables, por las que tuve que pasar muchas veces durante el periodo de elaboración y de aplicación de dicho programa, hay 2 cuya acción conforme a las leyes provoca casi siempre en mis asociaciones mentales y emocionales un sentimiento de amargura difícil de asimilar. El primero de estos factores psíquicos de iniciativa, que aún hoy en día a menudo me llegan a irritar, se formó en mí precisamente durante el periodo en que estaba elaborando mi programa, debido a la lucha incesante que libraban entre sí mi conciencia y mi naturaleza. Debo decirles que muchos años antes de la fundación del instituto, mientras elaboraba este programa y ponía a punto todos los detalles para resolver diferentes problemas, no solo tuve que solicitar consejo a alguno de los seres honorables e imparciales que he tenido la fortuna de encontrar por azar en mi vida, varios de los cuales, dicho sea de paso, y contrariamente a la opinión general en cuanto al carácter riguroso de los límites de la vida humana, habían ya sobrepasado 2 siglos de existencia, habiendo entre ellos algunos que se mostraban lo suficientemente intrépidos como para esperar franquear la cumbre del 3er centenario, sino que, con referencia a cuestiones especiales, aún me fue necesario consultar a diversas personas que no mostraban nada notable y que, sin dejar de figurar como autoridades en ciertos aspectos de la vida contemporánea relacionada con estas cuestiones, sin embargo, como es habitual en esta categoría de hombres contemporáneos, estaban literalmente rellenos de propiedades encantadoras, tales como presunción, vanidad, ambición, adulación y así sucesivamente. El hecho de haber estado obligado, a costa de un gran esfuerzo, a soportar estas propiedades y a tenerlas en cuenta en mis relaciones exteriores, fue el origen de la formación en mi presencia del primero de estos factores de iniciativa. En cuanto al segundo factor psíquico, se formó a partir del 2.º año de mi instalación definitiva en Francia, en las condiciones más o menos favorables de las que ya he hablado, cuando comencé a trabajar en la realización del programa que me había trazado, y su aparición fue provocada por la satisfacción de sí surgida en diversas personas que por entonces estaban en contacto conmigo en las circunstancias que siguieron. A pesar de la imperiosa necesidad en que me encontré, apenas llegado a Europa, de consagrar al menos la mitad de mis fuerzas físicas y psíquicas a enfrentar la gran crisis financiera que había sufrido poco tiempo antes debido a la repugnante estupidez de los detentadores de poder en Rusia, y aunque me fue necesario pasar la otra mitad de mi tiempo en la formación teórica y práctica de 70 alumnos, con el fin de prepararlos especialmente para demostraciones que proyectaba organizar el año siguiente, un poco por todas partes en Europa y en Norteamérica, y cuya meta era poner de manifiesto los resultados efectivos de mis nuevas ideas con su posible aplicación a la vida, pese a todo, logré llevar mi trabajo de tal manera que desde el 2.º año de existencia del Instituto en Francia se formaron, tanto en mí como en todos aquellos que se encontraban en contacto conmigo y que estaban más o menos al corriente de mis intenciones, datos que suscitaban la firme convicción de que muy pronto sería posible realizar prácticamente los 2 puntos de mi programa que he expuesto,
dividir a todos los alumnos que vivían en el instituto en 3 grupos distintos a fin de emprender con cada uno de estos grupos los estudios teóricos y prácticos ya previstos. Y por otra parte, abrir en las ciudades en que se concentran los intereses de una gran masa de personas los clubs de nuevo tipo sobre los que ya he hablado. Por desgracia, nada de lo que así había sido previsto, hasta en los menores detalles, para el bien de todos, se pudo realizar, debido al acontecimiento que ustedes conocen y del que fui víctima hace 6 años, acontecimiento que todos aquellos que me conocen y habían oído hablar de él atribuyeron, con la comprensión superficial que les es propia cualquiera que fuere su grado de instrucción, a un simple accidente de auto, mientras que en realidad, como sospeché desde el instante en que recobré el sentido y como estoy ahora del todo convencido, fue el último acorde de manifestación hacia mí de ese algo que ordinariamente se acumula en la vida colectiva de los hombres, que fue advertido por primera vez, como ya lo he señalado, en The Herald of the Coming Good, por el realmente gran rey de Judea, Salomón, y que lleva el nombre de Barnojarno. Regresando a la exposición detallada de los hechos de este periodo, indispensable para comprender mis explicaciones actuales, debo decir que desde el comienzo, cuando todo estaba más o menos establecido para asegurar la existencia ordinaria de un gran número de personas con las 2 propiedades que había adquirido en Francia, el castillo del Prieuré y el Pagadou, y cuando apresuradamente se terminó la construcción de un gran edificio especial que ustedes han conocido luego bajo el nombre de Study House, organicé conferencias casi todos los días para los alumnos del instituto, tanto para aquellos que acababan de ser admitidos en Europa mismo, como para los que me habían seguido desde Rusia o los que se habían unido a nosotros en el trayecto del viaje durante nuestro éxodo del Cáucaso a Europa, cuando, debido a toda clase de complicaciones políticas, me fue imposible realizar ni un solo punto de mi programa, ni siquiera instalarme en cualquier parte de manera permanente. En estas condiciones, en vez de limitarme, como antes, a una exposición sumaria de ciertos aspectos cuyo conjunto ilustraba la esencia de mis ideas, escogí, para desarrollarlas de manera más sustancial, entre los datos que había recogido y repartido en 24 secciones, solamente aquellas informaciones cuya asimilación es absolutamente requerida por cada uno antes de emprender un trabajo efectivo sobre sí mismo. Para permitirles una mejor comprensión de lo que sigue, considero indispensable repetirles algunas de estas explicaciones. Entre otras cosas, yo les dije que para un hombre que haya reconocido con su razón lo que vale en realidad, es decir, al reconocer la importancia exagerada que atribuye a su pretendida individualidad, la cual, según su propia apreciación imparcial en estado de calma, no representa sino casi una completa nulidad, el trabajo esencial es adquirir la capacidad de consagrar, por cierto tiempo, todas sus posibilidades y todas sus fuerzas a comprobar el mayor número posible de los hechos anormales que se producen durante sus diversos funcionamientos físicos y psíquicos. Dicho de otra manera, de practicar lo que se llama la observación de sí. Y todo esto es absolutamente indispensable, a fin de que el conocimiento de estos hechos indeseables, reconocidos hasta ahora solo por su mente y aun carentes de sentido para su presencia general, impregne gradualmente su naturaleza y al cristalizar en él una firme convicción respecto a todo lo que ha aprendido, suscite en su presencia general, de acuerdo con un proceso conforme a las leyes, una energía de gran intensidad, la única que hace posible el trabajo ulterior sobre sí mismo, energía que, entre otras cosas, se manifiesta por un esfuerzo constante a fin de adquirir el poder durante el día, dicho de otra manera, durante su estado de vigilia, de recordarse de sí mismo por un tiempo determinado. Y a su vez, este poder le es necesario al hombre que solo con su mente ha reconocido su nulidad
y que ha decidido luchar conscientemente contra las anomalías que él mismo ha comprobado, anomalías que están cristalizadas en su individualidad debido a las condiciones inadecuadas en que ha pasado su edad preparatoria y que se manifiestan como toda clase de debilidades cuyo conjunto engendra su falta de voluntad, su falta de carácter, su inercia y así sucesivamente. Este poder, digo, le es necesario si quiere aprender en lo posible a no identificarse con las condiciones circunstantes y mientras continúa la observación de sus manifestaciones interiores y exteriores, a dominar en sí mismo los diversos sentimientos de parcialidad que le han llegado a ser inherentes y a constatar así más profundamente, tanto en su psiquismo como en su cuerpo físico, la presencia de numerosos factores que su propio consciente ordinario considera ser, y ya no solo con su mente, completamente nula en este caso, del carácter negativo de estas propiedades indignas de un hombre, luego esta vez también con todo su ser, y no solo con su mente completamente nula, para llegar a ser un hombre que quiere realmente trabajar sobre sí mismo. Debido a la importancia de esta cuestión, quisiera repetir y subrayar aquí que todo esto es indispensable para que el hombre que trabaja sobre sí mismo de una manera rigurosamente conforme a las leyes pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para perseverar en su trabajo con la intensidad de esfuerzo y el poder de acción sobre sí, los únicos que permiten que se opere la transmutación de su propia nulidad en ese algo que él debería haber sido, aunque solo sea según su sentido común, este sentido común que, aunque raramente, se manifiesta en cada uno de nuestros contemporáneos cuando las circunstancias no se le oponen. Dicho de otra manera, en esta corona de creación que todo hombre está llamado a ser, en vez de eso en lo que se ha convertido, sobre todo en estos últimos tiempos, y tal como él se ve en momentos de sinceridad, un animal doméstico cuyas percepciones y manifestaciones todas están automatizadas. Ahora les diré algunas palabras sobre los acontecimientos que me obligaron a emprender mi primer viaje a su país, los Estados Unidos. Fui obligado a tomar esta decisión en el momento más intenso de mi actividad, cuando surgieron de nuevo a gran escala, en la tierra fértil para todo tipo de escándalo, que se llama Rusia, perturbaciones que me atañían personalmente solo porque aún vivía allá cierto número de estas desafortunadas criaturas bípedas hacia las cuales se había constituido en mí, debido a la voluntad del destino, un impulso que me obligaba constantemente a ayudar a que también estos brotes cósmicos pudiesen continuar respirando, dado que la gran naturaleza, al considerar, sin duda, la complejidad de los medios adecuados que facilitan la asimilación del aire por el organismo, les había privado de ellos, evidentemente por falta de tiempo. Tanto es así que mi pobre ministro de Finanzas no podía dejar de gritar a cada instante «¡Auxilio! ¡Auxilio!», y que pronto yo tuve que resolverme, sin esperar a terminar los preparativos en marcha, a venir de inmediato donde ustedes, norteamericanos, que en aquel entonces literalmente desaparecían bajo una espesa capa de dólares con solo el material que ya estaba más o menos preparado. En el curso de los 6 meses que pasé entre ustedes, en esta mi primera estadía en los Estados Unidos, no solamente llegué a poner en orden de manera satisfactoria la cuestión material del instituto, sino a preparar todo lo que era necesario para la fundación de varias secciones permanentes en este continente. Habiéndome convencido plenamente de la posibilidad de llevar a cabo aquí, en el futuro, vastos planes en relación con mis ideas, sin pérdida de tiempo organicé en Nueva York clases temporales de movimientos rítmicos y de música, con la intención de abrir en mi propio viaje, que confiaba realizar 6 meses más tarde, la rama fundamental del instituto en los Estados Unidos. Y justamente en esta fase de mi actividad, destinada a introducir en la vida el programa que había elaborado en detalle para el bien de los hombres, me sacudió, tan pronto como regresé a Europa, esta desgracia
que, entre otras cosas, me impidió regresar aquí y que sería el germen de todos los malentendidos ulteriores con respecto no solo a mis ideas, sino a mi propia persona. La multiplicación y florecimiento de los malentendidos, ya muy numerosos anteriormente, relativos a mí mismo y a la realización de mis proyectos y que parecían surgir de un cuerno de la abundancia, tuvieron como causa principal el que durante varios meses, como consecuencia de esta desgracia, perdiera enteramente la memoria y luego, por varios meses más aún, me mantuviera en un estado de semiconsciencia. El terreno en que proliferaban todos estos malentendidos referentes a mis ideas resultó ser particularmente fértil desde el momento en que, al recobrar poco a poco junto a la memoria mi habitual espíritu de iniciativa, comencé, por las razones ya expuestas en el último capítulo de la primera serie de mis obras, a liquidar todas las secciones de mi instituto, comenzando por la principal. Ahora bien, los que vivían allí, de acuerdo con el nuevo reglamento del instituto, según su grado de ser y de comprensión, pertenecían casi todos a distintas naciones independientes que anteriormente formaron parte del Imperio ruso, y ya no tenían la posibilidad de regresar a su madre patria, donde aún reinaba por todas partes la psicosis de masas que se había declarado varios años antes. Ante los acontecimientos, se vieron entonces forzados a dispersarse en diversos países europeos, en Inglaterra e incluso en Norteamérica, según el lugar de residencia de sus amigos y conocidos. La mayoría de estos primeros alumnos de mi instituto, al encontrarse dispersados, cayeron en la dura situación que aún ahora es la de casi todos los refugiados de esta Rusia antes próspera. No teniendo los datos necesarios para ganarse normalmente la vida, adaptándose a las condiciones locales, sin duda se acordaron de repente de algunas migajas de la información general que habían oído en el instituto y desde entonces, consciente o inconscientemente, este no es el punto, aprovechándose del desequilibrio general de las mentes, consecuencia ineluctable de la guerra mundial, decidieron predicar mis nuevas ideas. De hecho, todos estos alumnos, de acuerdo con su ser subjetivo, pertenecían solo al grupo exotérico mencionado anteriormente. Dicho de otra manera, no tenían sino el ser de un hombre ordinario y, por tanto, poseían todas las características propias del hombre contemporáneo, entre las cuales, inevitable y hasta obligatoriamente, se encuentra aquella que consiste en que cada uno de ellos no se puede interesar en nada nuevo, sino en la medida en que pueda sacarle lo que corresponda a su ya constituida subjetividad para hacer de ello el centro de gravedad de sus reflexiones. Cada uno se puso entonces a enseñar de manera unilateral a las víctimas de este desequilibrio de las mentes, ya sea oralmente, ya sea por escrito, las migajas de informaciones rebuscadas aquí y allá cuando estuvo cerca de mí personalmente o de mis alumnos más antiguos, que yo había preparado para la futura difusión de mis ideas a gran escala. Además, es interesante notar que por aquella época el recuerdo de mi propia persona cesó casi enteramente de molestar a estos predicadores que estuvieron más o menos en contacto con mis experiencias anteriores. Entre las numerosas particularidades que puse en claro durante mis recientes observaciones relativas a la aparición de cierta propiedad específica en el psiquismo de aquellos que en diferentes países han llegado a ser seguidores de mis ideas, pienso que me bastará con señalar una de ellas, debido al hecho de que la totalidad de los datos del funcionamiento psíquico que se cristalizan ordinariamente en los hombres bajo la acción de las influencias mecánicas de su medio, termina por constituir un factor de iniciativa automático para la manifestación de su subjetividad. Esta particularidad consiste en que estos seguidores están poseídos, tanto en el flujo automático de sus asociaciones como durante sus semiconscientes intercambios de opiniones, por la necesidad de discutir con entusiasmo y obstinación, como empujados por una verdadera idea fija que perciben y manifiestan con la mayor intensidad e inevitablemente toman como temas
con exclusión de los otros ciertas informaciones, a veces totalmente insignificantes, que aclaran solo un aspecto particular de una de las numerosas cuestiones que solo en conjunto pueden poner en evidencia la esencia de mis ideas. Por ejemplo, en aquellos seguidores que habitan una cierta región de Rusia, la única parte de la suma total de las informaciones recogidas de aquí y de allá que se haya cristalizada muy fuertemente en su, por así decirlo, consciente, es la que, por ejemplos y analogías, explica teóricamente que la presencia general del hombre está compuesta por 3 partes independientes constituidas y entrenadas, y sólo sobre esto se apoyan para establecer la verdad de todas mis ideas. En otros, establecidos en una región diferente, se han cristalizado, a partir de diversos fragmentos de explicaciones probatorias, la única idea de que el hombre que jamás ha trabajado intencionalmente para su perfeccionamiento no solamente carece de alma, sino también de espíritu. Los que viven en Alemania, especialmente en Baviera, gracias a ciertas informaciones asimiladas sobre la posibilidad de una alimentación efectiva a partir del aire y no solamente del alimento ordinario, han tomado como manía la idea de dar a su sangre tal composición que, sin dejar de responder a las exigencias del cuerpo físico, adquiera la propiedad de contribuir al mismo tiempo a la cristalización y al perfeccionamiento de su cuerpo astral. Para los que habitan en la capital de Inglaterra, la chifladura, o mejor dicho, lo que convenía más a su alma inglesa y se ha vuelto la idea fija de su psiquismo, fue la conclusión sintética de la totalidad de mis informaciones teóricas, definida por la expresión recordarse de sí mismo, noción considerada como una necesidad. Los que hoy viven en el norte de Grecia han dado su preferencia, hasta hacerla al centro de gravedad de mis ideas, a la ley del 7, a los 3 aspectos de existencia de todo acontecimiento, y así sucesivamente. En cuanto a ustedes, norteamericanos, que constituyen precisamente el presente grupo, la idea fija se basa en fragmentos aislados, también estos recogidos de aquí y de allá, de ese único elemento, extraído de las 24 secciones que constituyen las divisiones fundamentales de la suma total de informaciones que contienen la explicación teórica de mis ideas, del cual les he dicho recientemente que se refería a la cuestión de la observación de sí, subrayando que este elemento era requisito obligatorio al comienzo del trabajo sobre sí.